Buen día, sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Celebramos hoy el segundo domingo después de Navidad, en el que seguimos contemplando el misterio del Hijo de Dios que se hace hombre para que los hombres lleguemos a ser hijos de Dios. Vamos a rezar por las siguientes intenciones. En acción de gracias por el cumpleaños de Betina, por este nuevo año que comenzamos. Te suplicamos, Señor, por nuestros hermanos enfermos, Viviana Castro, Sandro Ambesi, Padre Roberto Scali, Marta Gladys Carrasco, Jorge Otero, Susana Brolio, Norma Beatriz Blum. Te pedimos por nuestros hermanos difuntos y por el consuelo de sus familias. Graciela Vizgarra, Alicia Villarreal, Padre Bernardo Aguirre Flem, Padre Omar Aranda, Padre Lorenzo Monaldi, Olga Budani, Atilio Aguilar, Joaquín Ciose, Esteban Durán, Victoria Pardo, Josefina Matías, Rosina Orlando, Delia Álvarez, Rafaela Espósito, Luis Iglesias, Carlos Alberto Marcos. Hoy el Señor nos manifiesta que su sabiduría ha establecido su morada entre nosotros. Con gran alegría los invito a ponerse de pie y recibimos al Padre Gustavo y al diácono Ángel cantando. Si cada día es Navidad, Navidad, si cada día nace Dios, nace la paz al corazón, que sabe abrirse a los demás. Cuando acompañas al amigo que marcha solo en el camino, cuando iluminas las tinieblas del que va en busca de una estrella, tu corazón florecerá en una nueva Navidad, tu corazón florecerá en una nueva Navidad. Si cada día es Navidad, Navidad, si cada día nace Dios, nace la paz al corazón, que sabe abrirse a los demás. Cuando tú sientes sin falsía del bien ajeno la alegría, cuando sus lágrimas tú sientes y las compartas plenamente, tu corazón florecerá en una nueva Navidad, tu corazón florecerá en una nueva Navidad. Si cada día es Navidad, Navidad, si cada día nace Dios, nace la paz al corazón, que sabe abrirse a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Verbo hecho carne en María siempre Virgen, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús es la luz y la vida de todo hombre que viene a este mundo. Él es la última y definitiva manifestación de Dios que hoy nos recuerda que hemos sido elegidos y destinados a la santidad. Hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Rey de la paz y Santo de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad.
imagen del hombre nuevo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a los hombres que aman el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Le damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. A ti, Altísimo, Hijo de Dios, junto al Espíritu, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que iluminas a quienes creen en ti, llena la tierra de tu gloria y manifiéstate a todos los pueblos por la claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. La palabra de Dios nos ilumina. Escuchemos. Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. El Creador de todas las cosas me dio una orden. El que me creó me hizo instalar mi carpa. Él me dijo: levanta tu carpa en Jacob y fija tu herencia en Israel. Él me creó antes de los siglos, desde el principio, y por todos los siglos no dejaré de existir. Ante Él ejercí el ministerio en la morada santa, y así me he establecido en Sión. Él me hizo reposar asimismo en la ciudad predilecta, y en Jerusalén se ejerce mi autoridad. Yo eché raíces en un pueblo glorioso, en la porción del Señor en su herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo cantamos: El Señor tenga piedad y nos bendiga.
Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra y su palabra corre velozmente. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Revela tu palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Efeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. Por eso, habiéndome enterado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los hermanos, doy gracias sin cesar por ustedes, recordándolo siempre en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los invito a ponerse de pie y recibimos la buena noticia del Evangelio cantando el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, Cristo, proclamado a los paganos. Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron creadas, hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron.
La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo no fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendradas por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Feliz Año Nuevo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. La primera frase de este canto que hemos escuchado, el prólogo de San Juan, parece ser que era un himno que se cantaba entre los primeros cristianos, se usaba en la liturgia, y nos ha llegado entonces esta reliquia, ¿no?, que nosotros veneramos también como palabra de Dios. Y allí entonces se nos revela varias cosas, y sobre todo esta que es central, que el Verbo que existía desde el Padre, en el Padre desde siempre, que existía junto a Dios, se hizo carne. Este prólogo nos cuenta entonces el largo camino, el largo recorrido que Dios hizo para encontrarse con nosotros. Y también entonces indirectamente este pasaje habla de la gran dignidad de la persona humana. Si Dios hizo tanto, quiere decir que a sus ojos valemos mucho. En estas palabras entonces, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, está concentrado todo el cristianismo. Nosotros, nuestra fe es la fe en la encarnación, la fe en la que lo humano ocupa un lugar central. La humanidad, nuestra propia humanidad, la humanidad de Jesús, nos acerca a Dios. De lo visible pasamos a lo invisible. Y encontré por ahí una paginita, un fragmento, y me parecía lindo compartirlo con ustedes como un buen comentario de este prólogo de San Juan. Es una oración que dice así: Dios del universo, la conmoción producida por tu llegada como un bebé hace 2000 años es todavía difícil de comprender. El mundo me dice que la ignore, que es una fábula o una leyenda. Y a pesar de todo esto, lo que sucedió antes de este hecho, de tu nacimiento, todo se refiere a ese nacimiento. Y aún ahora, todo señala
hacia ti. Aún ahora, todo, directamente o indirectamente, se refiere a ti. No puede ignorar la historia de un Dios que viene a la tierra hecho niño, pero abruma mi mente. Y es verdad, ¿no? Si uno se pone a considerar en serio lo que significa que el Dios omnipotente haya elegido hacerse impotente, que el infinito se haya hecho finito, realmente es un escándalo para la razón. Y sin embargo, todo en la vida depende de creer o de no creer esta historia que parece increíble. Porque si el Verbo se hizo carne, todo es posible. Ahora, si esto no es verdad, entonces, como le gustaba decir a Monseñor Colino, bajamos la persiana y nos vamos. Cerramos el boliche. Todo depende de la idea de creer entonces en que Dios se humanó. Dios se hizo mortal, frágil como nosotros, compartió nuestra condición humana menos el pecado, pero cargó sobre sí mismo los nuestros como si fueran propios. El nacimiento entonces nos muestra este deseo de Dios de acercarse tanto a nosotros, de unirse tanto a cada hombre y a cada mujer para darnos lo suyo. Él toma lo nuestro para darnos lo suyo. Es lo que los padres de la Iglesia llaman el comercio admirable. Asumió lo humano. No se quedó solamente con lo nuestro, sino que lo transformó. Y además nos dio lo suyo. Y leímos también en el prólogo: de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Y San Agustín, comentando este pasaje, se pregunta: ¿cuál es la primera gracia que hemos recibido? Cri, 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 ¿no? Más en este domingo después de fiesta, ponerse a pensar cuál habrá sido la primera. Bueno, San Agustín ya lo pensó antes por nosotros. Él dice: la primera gracia es la fe. ¿Y cuál es la segunda gracia? La vida eterna. Cuando un adulto pide el bautismo, el rito prevé que el sacerdote o el diácono le pregunten: ¿qué pides a la iglesia? El bautismo. ¿Qué te da el bautismo? Contesta el catecúmeno: la fe. Y si no contesta, hace un año más de catecumenado, ¿no? Debería ser así. Bueno, ¿qué te da el bautismo? La fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. La vida eterna. Nada menos y nada más. Nada más y nada menos. La vida eterna. Es decir, la posibilidad de que nuestra pobre vida humana participe de la vida plena de Dios. Y eso, como dice hoy San Juan, no es fruto ni de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad del hombre, sino que es fruto simplemente de la pura liberalidad de Dios, de su pura generosidad, de su amor hasta el extremo. Queridos hermanos, nos viene bien recordar en este primer domingo del año que todas las gracias que recibiremos en este año, y ojalá que sean muchas, y que nosotros también nos dispongamos a recibir muchas gracias de Dios, todas las gracias provienen de Cristo, el Verbo encarnado para hacernos hijos y hermanos. Ayer se celebró el Día Mundial de la Paz. Como algunos no vinieron, les voy a contar entonces lo que dijo el Papa.
ayer, pero igual esto no lo dije ayer, ¿eh? Dice el Papa, ustedes saben que mientras se libraba la guerra de Vietnam, el Papa Pablo VI, por ahí por el 69, preocupado por la suerte, por el destino de la humanidad, y especialmente por ese conflicto y otros, decidió que toda la iglesia se pusiera en oración el primer día del año. Entonces nació la Jornada Mundial de la Paz. Y el Santo Padre Francisco nos dice en su mensaje de este año esto cortito. Dice: la paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Es un don y también un compromiso compartido. Un don. Esto quiere decir que tenemos que implorar la paz, porque solos no podemos custodiarla. La podemos construir verdaderamente si la tenemos en el corazón. Y para tenerla en el corazón, tenemos que recibirla como regalo del Príncipe de la Paz. Entonces, en primer lugar, es un don que se pide de rodillas, la paz. Empezando por la paz interior, que a veces está tan amenazada por lo que va pasando, ¿no? Veníamos bien, en la calma chicha, y parecía que la nave venía tranquila en medio de este tremendo tsunami que es la pandemia, y ahora otra vez empezaron las olas, el mar se empezó a encrespar, y empezaron estas olas que nos preocupan, que es natural que así sea. Entonces también tenemos que pedir la paz para vivir esto con paz, vivir esto con paz. Entonces, la paz la recibimos del Príncipe de la Paz. Pero la paz también es un compromiso. Por eso dice el Papa, es un compromiso compartido. La paz depende de vos, depende de mí, depende de nosotros. Y se construye, dice el Papa, de esta manera, no descuidando y atendiendo a los últimos, a los que la sociedad muchas veces tiende a descartar o olvidar. Los pobres, los ancianos, los enfermos. También se construye con la promoción de la justicia, porque está lindo declamar a favor de los derechos, de los sin derechos, pero si uno no es justo también en las relaciones diarias, entonces ahí hay un poquito de incoherencia, ¿no? Entonces, tenemos también que nosotros, cada uno de nosotros, tratar de ser un poco más justos en las relaciones diarias. A veces en la iglesia hablamos más de la caridad que la justicia, pero la caridad supone la justicia, supone la justicia. Entonces, la promoción de la justicia se construye también con el valor del perdón. Si alcanzan a mirar, porque no, de memoria no me la acuerdo. Gracias. Con el perdón, que dice el Papa, apaga el fuego del odio. Apaga el fuego del odio. Nosotros no nos ocupamos de los pobres porque odiemos a los ricos. Nos ocupamos de los pobres porque Jesús nos enseñó que ese es el camino. Y porque en el reino de Dios todos tienen que tener un lugar. Y porque en este mundo también cada uno tiene derecho a sentarse en la mesa común, sin odios, sin divisiones y con ánimo de integrar y de sumar. Y por último, entonces decíamos, la paz es un don que hay que pedir, requiere nuestro compromiso de atención de los pobres, de justicia,
perdón. Y por último también, la paz necesita una mirada positiva. Que siempre se mire. Alguien me comentaba cuando ofrecieron del Consejo Deliberante declarar la bendición de la cruz o el monumento a la Santa Cruz como una obra de interés cultural del municipio. Y alguien me decía, dice, pero los mismos que te van a ponderar la obra y la van a declarar de interés municipal son los mismos que hace unos meses no quisieron, o mejor dicho, dieron vuelta atrás cuando se había declarado Lomas de Zamora ciudad provida. Es verdad, pero también es verdad que si nosotros aumentamos la grieta como iglesia, y si no sabemos mirar lo positivo y construir relaciones positivas con los que tenemos alrededor, nunca será posible la convivencia también, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar una oportunidad? Y la verdad que la coherencia 100% la tendremos en el cielo. Acá vamos tratando, y sabemos también que estos acercamientos, si uno lo hace con recta intención y tratamos entre todos de buscar un bien para nuestra gente, entonces es un camino que hay que transitar. Ahora, si yo pienso, espero que las autoridades siempre coincidan en todo lo que piensa la Iglesia en materia de doctrina, entonces vamos a mantener siempre una gran distancia y nunca será posible el encuentro. Entonces tenemos que tratar de buscar el encuentro y buscar lo que nos une y no agrandar la brecha. Entonces, mirada positiva, que siempre se mire en la iglesia como en la sociedad, no el mal que nos divide, sino el bien que puede unirnos. No sirve vivir quejándose, dice el Papa, sino arremangarse para construir la paz. Y cuando uno se arremanga, y bueno, el alba se puede manchar con un poquito de barro, pero vale la pena arremangarse, porque si no, la Iglesia Inmaculada la tendremos en la gloria. Estamos celebrando la misa del primer domingo del año, por eso mismo es adecuado reflexionar, ya terminando la meditación, sobre la conexión grande que hay entre lo que nos dicen las lecturas y la Eucaristía que estamos a punto de celebrar. En el pan y el vino consagrados, lo recordamos con alegría y también con asombro, tenemos la continuación de la Encarnación. Y así podemos decir que Dios nace en el altar cada domingo, así como podemos decir que Dios resucita en el altar cada domingo. Por eso la misa no es un gesto simbólico o un momento donde yo hago mi descarga emocional, sino que es un acto de culto a Dios, que se lo debemos en justicia. Pero además es el momento en el que Él prolonga su presencia en medio nuestro y se hace Dios con nosotros, se hace compañero de viaje. Por eso los primeros cristianos decían, no podemos vivir sin el domingo. La pandemia lo ha hecho difícil. Entonces, aunque algún domingo sea sin Eucaristía por la pandemia, que nunca ningún domingo sea sin hacer memoria personal de que es el día del Señor y que es el día en el que el Señor se acerca más a nosotros en la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, al Dios hecho carne, para hacernos hijos de Dios, para darnos la vida eterna, le presentamos nuestras pobrezas y las necesidades nuestras y del mundo entero. A cada intención respondemos: Padre, por Cristo, luz y vida del mundo, escúchanos. Padre, por Cristo, luz y vida del mundo, escúchanos. Señor, te pedimos por la Iglesia, para que sea siempre joven. Oremos. Padre, por Cristo, luz y vida del mundo, escúchanos. Señor, que con el nacimiento de tu Hijo nos has revelado tu fidelidad, haz que todos los que formamos esta Iglesia diocesana seamos también fieles a las promesas de nuestro bautismo. Oremos. Padre, por Cristo, luz y vida del mundo, escúchanos. Señor, que con la encarnación de tu Hijo asumiste las debilidades de los hombres, dígnate ser luz para los que no ven, fuerza para los débiles, consuelo y amor para los pobres. Oremos. Padre, por Cristo, luz y vida del mundo, escúchanos. Señor, por los jóvenes, especialmente los que no encuentran un camino para desarrollarse, para que reciban de nosotros la ayuda y en vos el camino de vida. Oremos. Padre, por Cristo, luz y vida del mundo, escúchanos. Señor, por todos los cristianos, para que demos fruto abundante de amor, de generosidad y de entrega, y así alcancemos la vida eterna. Oremos. Padre, por Cristo, luz y vida del mundo, escúchanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Hacemos nuestra ofrenda monetaria para el sostenimiento de nuestra parroquia. Valoramos tu ofrenda consciente y generosa. Junto al pan y el vino, te ofrecemos, Señor, toda nuestra vida y nuestras cosas, para que las transformes. Cantamos. Jubilosa el alma, la estrella nos llama junto a Belén. Hoy ha nacido el Rey de los cielos, cristianos adoremos, cristianos adoremos.
ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, santifica estas ofrendas por el nacimiento de tu Hijo único, que nos muestra el camino de la verdad y nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio de nuestra salvación, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solamente dignificó nuestra naturaleza para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo, el glorioso San José, los apóstoles y los mártires, con San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge, a su obispo auxiliar Ignacio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz y el bien de Jesús estén con ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Esta palabra se nos da ahora en la Eucaristía. Nos acercamos a recibirlo. Los hermanos celíacos lo harán por la izquierda del altar. Estarán el sacerdote, diácono y ministros distribuidos en varios lugares. Hacemos una sola fila en cada lugar. No olvidemos sanitizar nuestras manos. Hermanos, cuando no podemos recibir a Jesús sacramentalmente, le rogamos su gracia para poder recibirlo espiritualmente. A tus pies, Jesús, te ofrecemos el arrepentimiento de nuestro corazón. Te adoramos en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseamos recibirte en la pobre morada de nuestro ser. Señor, que nunca nos separemos de vos. En el cielo de Belén hay una estrella brillando y en el portal de Belén hay un niñito llorando. En el cielo de Belén hay una estrella brillando y en el portal de Belén hay una madre cantando. Rey de los reyes,
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos humildemente que la fuerza de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros más nobles deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos. El jueves 6 de enero habrá misa en la Capilla San José a las 18 horas y en la parroquia a las 19:30 horas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A cada bendición vamos a dar la bendición o a pedir a Dios que nos bendiga con esta bendición de inicio de año. Dios, Padre, fuente y principio de todo bien, les conceda su gracia. Derrame sobre ustedes una abundante bendición y los conserve sanos y salvos durante todo este año que estamos iniciando. Amén. Él los mantenga íntegros en la fe, les conceda una esperanza generosa y los haga perseverar en la caridad. Amén. Él guíe en la paz las acciones de ustedes, escuche siempre sus plegarias y los conduzca a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa en este primer domingo de año 2022. Vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos con alegría luego de haber compartido esta Santa Misa. Que el alimento que hemos recibido nos estimule para ser testigos de la salvación de Dios. Cantamos.